¿Te gusta el 18 de septiembre? Eh, ¿Te gusta el 18 de septiembre? No. No, ¿y por qué? no celebro mucho yo tampoco. Y las personas reclaman que no tienen plata, pero tienen plata para ir a festejar algo que no tiene ni un sentido en realidad. Empieza a subir la carne, las papas y todo lo que tiene que ver con el 18. Típico chileno. El baile también, la cueca. ¿Y tú sabes bailar cueca? La mayoría de las personas no baila cueca, entonces tampoco es algo muy patriótico. Pero la tradición acá es tomar juntarse en familia hoy día, ya no es tanto ir a fiestas populares. ¿Sí? Aquí en Chile celebramos mucho mejor el 18 de septiembre nuestras fiestas patrias que Navidad. Se acerca la fecha más celebrada, más famosa, más popular, la fiesta que todos los chilenos esperan para tomar, para comer, y es el 18 de septiembre, que son las fiestas patrias. Estamos a solo días de que comiencen. ¿Será verdad que son las más populares, que son las más esperadas, las que más gustan? Pues hoy lo vamos a saber precisamente de mi mano, porque para los que no me conocen, mi nombre es Nauris y soy tu cubana en Chile, así que vamos a fiestar, patriar hoy juntos. Acá tenemos al amigo valiente. Se nos acaban de escapar dos amigas por allá que dice que no, que la cámara no. Usted es chileno, ¿verdad? Sí. ¿Y le gusta el 18? Dentro de todo, sí. ¿Lo celebra? A mi manera, no tan con tanta parafernalia, pero sí. En familia, con amigos, un asadito, de vez en cuando una salida a las ramadas. Las ramadas se hacen este año son como 5 o 6 días, empiezan como del 14 o 15 de septiembre. Se hace acá en Valparaíso, no sé si ubican, en el Alejo Barrio, y acá en Viña en el Porto. Ahí se reúne la familia, las ramadas son como juegos típicos, están los juegos mecánicos. Es para la familia, o sea, se come, hay juegos. Ah, mira, ahí tenemos que ir. Eso hay que grabarlo, hay que documentarlo. ¿Y ya usted compró todo lo que necesita para el 18? No. No. ¿Y cuándo lo va a comprar? Dentro de lo posible, antes de que suban las cosas, ya que igual empieza a subir la carne, las papas y todo lo que tiene que ver con el 18. Eso es un fenómeno, ¿verdad? Que antes del 18 la carne, todo sube porque saben que es un día que la gente compra muchísimo para celebrar. Sí, sube todo. Típico chileno. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Dos preguntitas te voy a hacer. ¿Te gusta el 18 de septiembre? Sí, ya. ¿Lo celebras? Sí. ¿Cómo lo celebras? Juntándome con amigos, con mi familia. Vos prestás mi micro ahí. Ah, bueno, dale. El muchacho no quería ayudar con las preguntas, pero se tuvo que ir porque estaba su micro, su bus ahí. Ay, Dios mío. Llegó. Sí, mírenlo, está allá en la colita para la micro. Llegó. No le hicimos daño. Gracias a ti, si me estás viendo, muchacho desconocido que nos estaba hablando sobre las fiestas patrias. Gracias. ¿Eres chileno? Sí. ¿Y qué significa para un chileno el 18? Es como fiesta, alegría, por así decirlo, porque se come bien, está ahí con la familia, se disfruta, entonces hay los juegos típicos que se hacen, el volantín, la rayuela, el baile también, la cueca, entonces... ¿Y tú sabes bailar cueca? Algo todavía, pero después con el tiempo uno se le va olvidando las cosas, entonces... Pero no me vas a mostrar un poquitico. Mira, oye, yo quiero que me muestren la cueca y todo el mundo me dice, ay, no quiero, me da pena. No, tú tienes cara de que no te da pena. El zapateo de repente puede ser, pero no me acuerdo mucho. Dale, chiquitico, dale. Ay, no, por favor, no me puedes dejar con deseos de conocer un paso de la cueca, a ver cómo es. No, en el zapateo que es como que vas acercándote a la mujer y vais zapateando. Así, vamos haciendo así. Y la ronda, y hay que hacer el 8. O sea, no son tantos pasos, pero uno de repente se le va olvidando las cosas. Pero nos filmaste los pies. Ya me sé un paso, no, miren sí, esto. Y Y me voy acercando así como también, que...
Ella acercándose a la mujer. Así. Sí. Como acechándola, por así decirlo. ¿Conoce a algún chileno que no le guste celebrar el 18? No, yo creo que nadie. ¿Te gusta el 18 de septiembre? No. Nadie no creo porque es como la festividad que más esperan los chilenos, por así decirlo, ¿Y desde cuándo empiezan a hacer los preparativos? desde el 1 de septiembre. Ya desde el 1 de septiembre ya se ven las banderas, los autos decorados, en todas partes. Digamos que es como un mes completo de celebración. Sí, y además como dan feriado, entonces la gente más lo disfruta. Eso sí, algunos se pasan, toman mucho, pero Que vivan los feriados y los inferiados. De eso me enteré, que aquí en Chile hay inferiados. sí, hay días que, o sea, se toman como sándwich, por así decirlo, y no van algunas veces al trabajo. Pues, O sea, que son martes, el feriado el lunes no lo trabajan. ajá, o sea que si por ejemplo el feriado es martes, el domingo está antes, que es un día que no se trabaja, se toma como sándwich, como inferiado el del medio, y hasta en las escuelas liberan a los alumnos para que no vayan a la escuela, muchos no van al trabajo, en fin, que vive el inferiado y el sándwich. Oye, muchas gracias. De nada, Muchas de nada. gracias. Que tengas buen 18 y buen mes completo de septiembre. Sí, ya se viene. Gracias. Chao. ¿Te gusta el 18 de septiembre? No. No, ¿y por qué? Porque la gente anda borracha y hay accidentes, se mueren en la mitad de la ciudad y no tiene... Muy exagerada la fiesta, son demasiados días. ¿Como cuántos días más o menos? Ahora este año son menos, pero a veces una semana y después a la otra semana, el fin de semana se hace un 18 chico y se vende todo lo que quedó de la semana anterior. Entonces son como 2 semanas de fiesta y es muy desagradable, la gente no tiene plata y se gasta la plata en trago, en comida, que no es necesario. Ah, mira, eres la primera persona que nos habla sobre esto. Todo el mundo dice, Piensa sí, que la fiesta gente una tapa semana. el sol con un dedo y las personas reclaman que no tienen plata, pero tienen plata para ir a festejar algo que no tiene ni un sentido en realidad. Es como una fecha histórica o algo así. Claro, pero en realidad, no te sé decir con exactitud, no soy muy buena en historia, pero no es la fecha real la que se celebra. Se colocó esa fecha como una celebración, pero es en otra fecha del año. Pero sí que en realidad la gente no celebra las cosas típicas tampoco, porque si tú vas a las fondas, lo que menos se toca es cueca, es reggaetón, cumbia, de hecho ya ni tanta cumbia. Entonces tampoco es algo muy patriótico. La mayoría de las personas no baila cueca. Ya generalmente, o sea, el 18 casi nadie se pone a bailar la cueca ni que No, escuchar. no. Bueno, por lo menos quizá en el sur sí, que la gente es más asidua a las cosas tradicionales, pero acá no. Y en tu casa o en tu caso específico, celebramos. ese es un día Jamás normal. lo celebro. No. Otro día hacen otra cosita, pero no el 18. No, nunca nos ha interesado. Ya. No Oye, es una festividad para mí. muchísimas gracias. Chao, que les Gracias, vaya tengas buen día. Me impresiona que es la primera persona que no nos dice algo como que, sí, el 18, ya yo estoy embriagado, ya, estoy hablando de esto, estoy embriagado. Es otro punto de vista sobre el 18. Díganme ustedes qué creen de esto. ¿Qué es lo que más les gusta el 18 de septiembre? La comida, empanada, anticucho, asado, ¿Y de bebida? terremoto, colemón. ¿Y a ti? Pues tú tienes cara de que te gusta el terremoto. Sí. Ah, viste. Es que sí, yo no lo he probado. ¿Me va a gustar? Sí. Ah, ya, es que nos reconocemos, lo que nos gusta el terremoto, a mí en el futuro y a ti en el presente, nos atraemos. Bueno, ¿qué no puede faltar un 18 de septiembre? Música. ¿Cuál? Cueca. ¿Y ustedes saben bailar cueca? ¿Y un pasito? Sí, te lo vi en la cara, te lo vi que sí, pero no me quieres enseñar. Un pasito que me enseñen de la cueca. Tú sí me vas a enseñar. yo no. Me dijeron a ver si estoy en lo cierto, que uno en la cueca hay un paso que hace. Y como que vas haciendo así un zapateo, ¿no? Pero yo soy mala bailando. Y ya ustedes compraron todo lo que necesitan para el 18 de septiembre. No, aún no. ¿Cuándo comienzan a comprarlo? Ya esta semana yo creo ya preparándose. Me dijeron que era como un mes antes que se empieza a celebrar. Depende. Algunos sí, no celebro mucho yo tampoco, porque los estudio y todo eso, Pero hay personas que sí un mes completo. sí. Vamos a ver nosotros si somos del mes completo o de 2 o 3 días. Oye, muchas gracias. Gracias. La ley de la atracción nos trajo hasta este amigo que nos dice que su esposa es cubana. ¿Cómo hacen en la casa ustedes para llevar el 18 de septiembre entre algo chileno y cubano? ¿Puede ser? No, acá en Chile se hace la costumbre de Chile. Y ya, no le ponen nada cubano. No. Ni siquiera el vino cubano. Tiene una historia el vino cubano. La historia del vino cubano es de una dama que
porque se tomó más de 2 copas de ese vino. Al final le lograron ponerle el vino Bájate Bloomer. ¿Por qué? Porque ella se embriagó y quien la fue a dejar a su casa hicieron lo que pasó y pasó. Por eso le pusieron el vino Bájate Bloomer. Y por eso en su casa no se consume vino cubano. No. Ya, anotado, me lo anoté, ya saben. ¿Qué es lo que no puede faltar? Lo básico. El ánimo es festivo, nada más. ¿Y de comer? No puede faltar la empanada, comerse un asadito, el vino. Bebida, el vino y el terremoto. Me han hablado del terremoto. Sí, también. Que te mueve el piso. Sí. Y El terremoto, eso es depende de quién lo prepare y para quién lo prepares, es el grado alcohólico que le vas a injertar. Pero la tradición acá es juntarse en familia hoy día, ya no es tanto ir a fiestas populares. Yo soy muy folclorista, porque yo bailo folclor. La cueca. Nacional. ¿Y nos puede enseñar un pedacito ahí de cómo baila la cueca? No, acá no. Ah, no, sí, pero yo no sé, yo lo imito en algo. Que lo baile. Mi hermano mayor bailó bafona. Bafona es el ballet folclórico nacional. Y él nos enseñó al resto de los hermanos. Y muchas gracias, Sí, muchas gracias. Pero que ustedes lo pasen bien acá. Sí, ¿Cuánto tiempo llevan acá? 3 meses. 3 meses. Chile tiene muchas partes bonitas. La Patagonia de Chile es preciosa. Sí, queremos conocer todo Chile. Viña del Mar es la ciudad turística por excelencia, porque acá se hace el Festival de Viña, hay muchos eventos culturales todo el año. Pero tienes Valdivia, que es preciosa, Puerto Varas, La Serena, la Patagonia misma, Punta Arenas es preciosa. El fin del mundo le dicen a Punta Arenas. Si Dios lo permite, estaremos viajando por todo Chile. Van con parca. Sí, con buena parca. No la tenemos aún, por eso Porque tiene que ser para el allá- año que viene. Allá sí que hace frío, Sí, bastante frío, no como en Cuba. sí. Ustedes tienen un clima tropical, 38 grados de temperatura. Allá, es verdad. Cuba sí, 38, 35, 30 grados. Y millones de mosquitos rondando. Eso es Cuba, el calor, mosquito. Ese es Cuba. Pero aquí tenemos un tarequeador, caballero. Nuestro amigo es tarequeador, dice Nauris, y yo, me conocen. Gracias por responder nuestras preguntitas. Estamos conociendo, investigando sobre el 18 de septiembre. ¿Es verdad que es la fiesta más grande, más popular de acá de Chile? Aquí en Chile celebramos mucho mejor el 18 de septiembre nuestras fiestas patrias que Navidad. Mejor y más el 18 que la Navidad. ¿Y por qué? Porque realmente para nosotros no es solo un día, son muchos días. Es más, tengo muchos, donde yo trabajo, compañeros extranjeros que cuando llegaron, hace muchos años, se dieron cuenta de eso. Porque para nosotros no es solamente el 18 y 19. Ya desde el 1 de septiembre cambia absolutamente todo. Ustedes se van a dar cuenta que la vitrina y todos los comercios se van a embanderar con lo que es chileno. La música ya no va a ser una música normal, va a ser una música chilena, nacional, las cuecas y todo eso. La gente ya va a andar en 18 desde el 1 hasta el 31 o 30 de septiembre. En 18. ¿Y qué es? Significa que andar permanentemente pensando en el asado, en comer, en bailar, en salir, y lo pasamos pero espectacular. Entonces quiere decir que yo estoy en 18 ya desde agosto. Exactamente. Cuando uno es 1 de enero, ya lo único que ve cualquier chileno es ver el calendario y ver precisamente cuándo cae 18 y 19 para saber cuántos días nos vamos a tomar libre y lo vamos a pasar bien. ¿Y ya tú tienes planes para este 18 de septiembre? Ya todos tenemos planes. Aquí ustedes se van a dar cuenta que aquí se hacen fondas ramadas que son para ir a comer, bailar y pasarlo bien, divertirse. Aquí en Viña del Mar se hacen el Sporting de Viña, que son unas pequeñas como locales, por decirlo así, para ir, como repito, a comer, disfrutar, beber, tienen que ver el terremoto. Sí. Y comer sobre todo, los anticuchos, las empanadas, que son básicamente todo el año, pero precisamente en septiembre, el 18 y 19, como repito, pero ya es todo el mes. Entonces ya estamos en 18. Por supuesto. Muchas gracias, Po. Muchas gracias. Cuando quieran. ¿Cachai? Cachamos. Estamos un poco ya desesperanzados porque le preguntamos a las personas, oye, mire, una preguntita para mi canal en YouTube sobre el 18, y me dicen, no, la mayoría, tengo que decir que nos ha dicho que no, nos ponen hasta mala cara, sobre todo las mujeres. Nos dicen, ay, no, los hombres sí son como que más educados, aunque nos hemos encontrado con buenas personas que sí, y nos han respondido. Por supuesto.
Por lo que estoy viendo, las fiestas patrias del 18 de septiembre tienen muchísimos fanáticos, pero también muchos detractores. Así que yo quiero que tú me digas, ¿qué tú eres? ¿Fanático o detractor de las fiestas patrias del 18 de septiembre? Pero sí, lo que les puedo asegurar es que desde que llegué acá a Chile me dijeron, Nauris, tú tienes que vivir el 18 de septiembre como lo vive un chileno, comiendo, tomando, celebrando, con música, con cueca. Y yo les voy a estar grabando desde bien cerca, desde mi experiencia, cómo es el 18 de septiembre, cómo se celebra, si es así de verdad. Ya estamos de 18ero, la palabra que me aprendí hoy, 18ero, ya se huele septiembre, así que ya yo me voy a preparar para esperar el día bien, como se debe. Así que ya saben, los que son nuevos por aquí, suscríbanse, activen la campanita, denle like, coméntenme. Recuerda que los comentarios que pongas en este video los estaré respondiendo en nuestro otro canal, Entre Terremotos, con Nauris y Lisander, que probaremos el terremoto el 18 de septiembre. Nos vemos en otro video. Chao, mis 18eros.